Cuando todo parece oscurecerse y los caminos se tornan inciertos, hay una verdad que se mantiene firme en medio de las tormentas. Dios siempre provee en la dificultad. Esta no es una frase motivacional vacía ni un cliché repetido para calmar la ansiedad, sino una promesa viva que ha acompañado a los hijos de Dios a través de la historia. Desde los patriarcas en el desierto hasta el creyente más sencillo que hoy dobla sus rodillas en la intimidad de su cuarto, la fidelidad de Dios ha quedado probada una y otra vez. Él es Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Y cuando llegamos al borde de nuestra propia fuerza es cuando descubrimos la magnitud de su provisión. En cada rincón de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que enfrentaron crisis tan profundas que parecían no tener salida, pero justo en ese punto, cuando todo parecía estar perdido, la mano de Dios se extendió y la provisión llegó de la manera más inesperada. Así fue con Abraham en el monte Moriah, cuando creyó que tendría que sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios ya tenía preparado un carnero trabado en un zarzal. Así fue con el pueblo de Israel en medio del desierto, cuando parecía no haber pan ni agua, pero el cielo se abrió y descendió maná cada mañana, y de la roca brotó agua fresca. Y así sigue siendo hoy, cuando la nevera está vacía, cuando las deudas aprietan, cuando la enfermedad golpea, cuando la soledad duele, cuando las puertas se cierran, Dios sigue siendo fiel. No es una provisión limitada al pasado, es una realidad que atraviesa generaciones. Lo que Él hizo ayer lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana, porque su carácter no cambia, su fidelidad permanece y su palabra es eterna. Pero reconocer esta verdad no siempre es sencillo. En medio de la dificultad, nuestra mente se nubla, el corazón se angustia y las preguntas se multiplican. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no llega la respuesta? ¿Por qué parece que la bendición toca la puerta de otros pero no la mía? Estas dudas son humanas, y Dios no se ofende cuando las expresamos, porque Él sabe que somos polvo y entiende nuestra fragilidad. Sin embargo, su invitación es a levantar los ojos más allá de la tormenta, a fijar la mirada en aquel que nunca ha fallado. Él no prometió un camino sin pruebas, pero sí prometió provisión en medio de ellas. Y lo más hermoso es que la provisión de Dios no se limita a lo material. Cuando pensamos en provisión solemos imaginar dinero, comida o recursos físicos, y claro que Dios puede y quiere suplir esas necesidades, pero su provisión va mucho más allá. Él provee paz cuando el corazón está en guerra, provee consuelo cuando las lágrimas inundan la almohada, provee dirección cuando estamos confundidos, provee fuerza cuando nos sentimos agotados, provee amigos cuando la soledad es pesada, provee oportunidades cuando todas las puertas parecen cerradas. Su provisión es integral, porque conoce exactamente lo que necesitamos antes incluso de que lo pidamos. Jesús lo dejó claro en el Sermón del Monte cuando dijo: «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esa promesa es el recordatorio de que nuestro Padre no es indiferente a nuestra realidad. Él sabe lo que nos falta, Él entiende lo que necesitamos, y aunque a veces pareciera que llega tarde, su provisión siempre llega en el momento exacto. Dios nunca se adelanta ni se atrasa, su tiempo es perfecto, y aprender a confiar en ese tiempo es uno de los mayores desafíos de la fe. Piensa por un momento en Abraham, subiendo con Isaac al monte. Cada paso debía ser un martillo golpeando su corazón, cada respiración una lucha contra la duda. Pero aún así siguió caminando, porque sabía que Dios proveería. Esa fe lo sostuvo hasta el momento en que levantó el cuchillo, y justo ahí, en el instante de mayor tensión, apareció la voz del cielo y la provisión estuvo presente. Esa escena no es solo una historia antigua, es un espejo de lo que tú y yo vivimos a diario. Caminamos con incertidumbre, cargamos preguntas, llevamos sobre nuestros hombros un peso que parece insostenible, y sin embargo, seguimos avanzando creyendo que Dios proveerá. Y cuando la fe parece agotarse, ahí mismo aparece la mano de Dios. Nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde. Lo mismo sucedió con la viuda de Sarepta, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite.
suficiente para preparar un último pan para ella y su hijo antes de resignarse a morir. Humanamente no había salida, la lógica dictaba que era el final. Pero cuando el profeta Elías llegó con una palabra de parte de Dios, la provisión se activó. Cada vez que la viuda metía la mano en la tinaja había harina, cada vez que inclinaba la vasija había aceite. No era abundancia desbordante en una sola entrega, sino provisión diaria que nunca faltó. Esa es la manera en que Dios a menudo trabaja. No siempre nos da todo de una vez, pero nunca deja que falte lo necesario. Nos enseña a depender de Él cada día, a confiar en su fidelidad paso a paso. Y si miramos nuestra vida con atención, descubriremos que muchas veces hemos estado en esa situación. Tal vez no teníamos todo lo que queríamos, pero jamás nos faltó lo que realmente necesitábamos. Tal vez los recursos no sobraban, pero cada día apareció lo justo y necesario. Y si hoy estás atravesando una dificultad, quiero recordarte que el mismo Dios que multiplicó la harina y el aceite, que envió maná del cielo, que abrió mares y derribó murallas, sigue siendo el mismo que cuida de ti. Su provisión no depende de la economía, ni del gobierno, ni de las circunstancias, ni de los cálculos humanos. Su provisión nace de su amor y su poder, y ambos son infinitos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó 40 años en el desierto, no había supermercados, no había reservas de agua, no había recursos visibles. Pero cada mañana, cuando abrían sus ojos, el pan estaba en el suelo, caído del cielo. Cada día tenían la evidencia tangible de que Dios proveía. Y aunque se cansaron del maná, aunque se quejaron muchas veces, la realidad es que nunca les faltó nada. Sus sandalias no se gastaron, su ropa no se deterioró, y aunque parecían caminar en la nada, siempre estuvieron sostenidos por la provisión divina. Ese mismo Dios que cuidó de millones en el desierto, puede cuidar de ti y de tu familia hoy. Tal vez tus dificultades no sean caminar bajo el sol ardiente, sino enfrentar deudas que parecen insostenibles, enfermedades que desgastan, soledad que golpea, puertas cerradas que duelen. Tal vez tu desierto es emocional o espiritual, pero la promesa sigue siendo la misma. Dios proveerá. No mires solo la escasez. Levanta tus ojos al cielo y recuerda que tu Padre Celestial tiene recursos ilimitados. Él abre puertas donde no hay, pone personas en tu camino, envía palabras que fortalecen, abre oportunidades que nadie puede cerrar. Y si algo no llega de la manera que esperabas, confía. Él sabe lo que es mejor, y lo que parece una demora es en realidad una protección o una preparación. En medio de la dificultad, Dios también provee fe, porque a veces lo que más necesitamos no es el dinero ni la solución inmediata, sino la capacidad de seguir creyendo cuando todo se oscurece. Esa fe es un regalo que viene de lo alto, una llama que arde incluso en las noches más frías. Esa fortaleza no era producto de su carácter ni de su disciplina, era provisión divina que lo sostenía en cárceles, en naufragios, en persecuciones, en hambre y en abundancia. Y lo mismo puede suceder contigo. Cuando sientas que no puedes más, el Espíritu Santo te infunde fuerzas, renueva tu esperanza y te recuerda que no estás solo. Dios proveerá también dirección, porque muchas de nuestras dificultades nacen de no saber hacia dónde ir. Nos sentimos como en un laberinto de decisiones, sin saber qué camino tomar. Y ahí mismo, cuando nos detenemos a orar, su voz nos guía. Puede ser un versículo que resuena en nuestro corazón, un consejo sabio de alguien, una puerta que se abre o una que se cierra. Su provisión no siempre se manifiesta en cosas tangibles. A veces es la claridad en medio de la confusión. Y cuando seguimos su dirección, aunque no entendamos todo, descubrimos que nos lleva siempre hacia lo mejor. Y si hay algo que debemos grabar en el corazón es que la provisión de Dios nunca llega por casualidad, siempre está enmarcada en su propósito eterno. A veces nos cuesta comprenderlo porque vivimos atrapados en la inmediatez, deseamos soluciones rápidas, queremos que todo se resuelva hoy mismo, pero el Señor trabaja en otra dimensión, en un tiempo perfecto donde cada detalle encaja como parte de un plan mayor. Él no solo piensa en lo que necesitas hoy, también piensa en lo que serás mañana, y muchas veces la dificultad es el terreno en el que crece la fe que mañana te sostendrá. Así como un agricultor sabe que la semilla debe pasar por la oscuridad de la tierra antes de florecer,
Dios entiende que muchas veces necesitamos atravesar noches largas para que apreciemos la luz del día. Por eso su provisión no siempre es inmediata, pero siempre es suficiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión "Dios nunca llega tarde"? Y puede parecer un consuelo vacío hasta que lo vives. Porque cuando las cuentas están al borde, cuando la esperanza se acaba, cuando el diagnóstico parece definitivo, cuando la soledad golpea más fuerte, justo en ese momento, cuando ya no hay a dónde más acudir, se abre una puerta inesperada, surge una palabra que da vida, aparece alguien que trae lo que necesitabas. Esa es la manera en que Dios se glorifica, mostrando que no dependemos de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia ni de nuestra estrategia, sino de su fidelidad. Él se especializa en proveer en la dificultad porque ahí es donde su gloria brilla con más fuerza. Si todo estuviera resuelto, si no tuviéramos necesidades, no veríamos milagros. Pero es en la escasez donde aparece la multiplicación, en la enfermedad donde surge la sanidad, en el desierto donde brota agua de la roca. Recordemos la historia de los discípulos en la barca cuando Jesús dormía y una gran tormenta se levantó. Ellos tenían experiencia en el mar, eran pescadores, sabían lo que era una tormenta, pero esa noche el viento era tan fuerte que sintieron que morirían. Lo despertaron con miedo y gritos, pero Jesús se levantó y con una sola palabra calmó la tormenta. En esa historia vemos que la provisión de Dios no siempre es dar más fuerza para remar, sino traer paz en medio del caos. A veces pensamos que la provisión es eliminar la dificultad, pero la verdadera provisión puede ser la calma en medio del viento, la fe en medio de la incertidumbre, la confianza en medio del miedo. Porque cuando Jesús está en la barca, aunque la tormenta arrecie, no habrá naufragio. Y si lo hubo, será porque Dios tiene preparado un rescate aún más glorioso. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel en el foso de los leones. Él fue fiel a Dios, y esa fidelidad lo llevó a un lugar de peligro, un lugar donde humanamente no había salida. ¿Qué provisión podía esperarse allí? No había ejército que lo sacara, no había amigos que lo defendieran, no había recurso humano alguno. Sin embargo, Dios proveyó cerrando la boca de los leones. La provisión no siempre es sacar del problema. A veces es mantenerte en medio del problema sin que te destruya. Y eso es algo que debemos entender. Hay provisión en la dificultad, incluso si la dificultad no desaparece. Porque lo más importante no es que cambie el entorno, sino que se mantenga intacta la promesa de Dios sobre tu vida. Y si Él prometió estar contigo, puedes estar seguro de que no habrá león, ni fuego que te consuma. Lo mismo sucedió con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Nabucodonosor los amenazó. El horno fue calentado 7 veces más. Las llamas eran tan intensas que mataron a los soldados que los arrojaron. Humanamente no había salida, pero en medio del horno apareció uno semejante al Hijo de Dios. La provisión fue su presencia en medio de las llamas. El milagro no fue que no entraran al horno. El milagro fue que dentro del horno no se quemaron. Y cuando salieron, ni siquiera olían a humo. Eso es lo que Dios hace. Provee su presencia para que en medio de las pruebas más ardientes, sigamos en pie. No se trata de que la dificultad desaparezca. Se trata de que en la dificultad Dios muestre que es más grande. Así es nuestra vida muchas veces. Queremos que Dios nos libre de entrar al horno, que nos evite el foso, que nos saque de la tormenta, pero su provisión más grande es su presencia en medio de ellas. Porque cuando entendemos que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso camina a nuestro lado, la dificultad pierde su poder. Puede doler, puede pesar, pero no nos destruye, porque su gracia nos sostiene. El apóstol Pablo lo escuchó de los labios del mismo Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa declaración es la esencia de la provisión divina. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque la fortaleza viene de Él. Ahora bien, es importante entender que la provisión de Dios no se mide con la lógica humana. Nuestra mente quiere cantidades, quiere abundancia inmediata, quiere control, pero Dios nos enseña a depender de Él paso a paso. Por eso en el desierto el maná caía cada día. No caía una vez al mes ni se almacenaba en graneros. Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar diariamente. Y lo mismo hace hoy contigo. No siempre tendrás todas las respuestas de una sola vez,
pero cada día verás la mano de Dios sosteniéndote. Cada mañana habrá nueva misericordia, cada tarde nueva fuerza, cada noche nuevo descanso, porque la provisión de Dios es diaria, fresca y constante. Tal vez estés pensando, sí, suena hermoso, pero yo llevo mucho tiempo orando y todavía no veo nada. Déjame decirte que incluso en ese silencio, Dios está proveyendo paciencia, está proveyendo carácter, está proveyendo madurez espiritual, porque su provisión no se trata solo de lo visible, también se trata de lo que forma en tu interior. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, si Dios me hubiera dado lo que yo pedía en ese momento, no estaría preparado para sostenerlo, pero Él me proveyó lo que realmente necesitaba. Ese es el poder de la provisión divina. No siempre coincide con nuestra expectativa, pero siempre supera nuestra necesidad. Y cuando entendemos esto, la gratitud se convierte en nuestra respuesta, porque descubrimos que incluso en los momentos de escasez, Dios estaba presente. Incluso cuando parecía que no había salida, Él estaba proveyendo de formas que no veíamos. ¿Cuántas veces te libró de peligros que ni siquiera conocías? ¿Cuántas veces movió circunstancias a tu favor sin que te dieras cuenta? ¿Cuántas veces te sostuvo en medio de tu fragilidad? Eso también es provisión. Por eso la Biblia dice, en todo dad gracias, porque aun lo que parece pequeño es parte de su cuidado perfecto. Dios provee también esperanza. Y eso es vital, porque la dificultad más grande no es la falta de recursos, sino la falta de esperanza. Un corazón sin esperanza se apaga, pierde la fuerza para luchar, deja de soñar. Pero cuando Dios deposita esperanza en tu interior, puedes enfrentar cualquier dificultad sabiendo que no es el final. La esperanza es el ancla del alma que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Y esa esperanza no se basa en lo que vemos, sino en la fidelidad de aquel que nunca falla. Cuando miramos a Jesús en la cruz, vemos la mayor expresión de provisión en medio de la mayor dificultad. Allí, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando el Hijo de Dios entregaba su vida, estaba proveyendo salvación eterna para la humanidad. Lo que parecía derrota era en realidad victoria. Lo que parecía abandono era en realidad redención. Y si Dios proveyó lo más grande, nuestra salvación, ¿cómo no proveerá lo demás? Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la garantía de nuestra fe. Si Dios ya nos dio lo más valioso, podemos confiar que nos dará lo que necesitamos en el día a día. Por eso hoy quiero decirte, no te rindas. No pienses que tu dificultad es el final. No creas que Dios se olvidó de ti. Él está obrando aunque no lo veas. Está proveyendo aunque no lo sientas. Está preparando algo mayor de lo que imaginas. Cada lágrima que has derramado es recogida por Él. Cada oración ha sido escuchada. Cada clamor ha llegado a su presencia. Y en el momento exacto, cuando más lo necesites, verás la provisión manifestarse. Quizás no de la forma que esperabas, pero sí de la forma que más te conviene. Porque Dios no da según tu capricho, sino según su sabiduría perfecta. Y cuando comprendemos que Dios es fiel en todo momento, la perspectiva de la dificultad cambia. Ya no vemos la prueba como una sentencia, sino como un escenario donde la provisión divina se manifestará de formas inesperadas. La dificultad no es la evidencia de que Dios se olvidó, es la oportunidad perfecta para que su gloria se revele. Cada vez que el pueblo de Israel enfrentó un obstáculo, Dios mostró su poder con milagros que hasta hoy seguimos recordando. ¿Qué sería de nuestra fe sin esas historias? ¿Qué sería de nuestra esperanza sin esos ejemplos? De igual forma, tu dificultad de hoy puede convertirse en el testimonio de mañana, en la historia que contarás para inspirar a otros, en la prueba que se transformará en plataforma de fe. Porque Dios no solo provee para sacarte de la dificultad, sino para convertir esa dificultad en bendición para muchos más. Mira a José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin razón. Su vida parecía una cadena interminable de dificultades. Y sin embargo, en cada etapa Dios proveyó. En la cisterna proveyó cuidado para que no muriera. En la casa de Potifar proveyó gracia para prosperar. En la cárcel proveyó favor para interpretar sueños. Y al final, en el palacio,
proveyó posición para salvar a todo un pueblo. La provisión de Dios no se limitó a un momento. Fue un proceso continuo que lo llevó desde el dolor hasta la victoria. Y cuando se reencontró con sus hermanos, pudo decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la declaración de alguien que entendió que la dificultad no era abandono, sino el camino hacia un propósito mayor. Así también contigo, cada lágrima, cada espera, cada puerta cerrada, cada noche de incertidumbre, todo forma parte de un tejido más grande que Dios está diseñando. Quizás ahora solo ves los hilos sueltos, pero cuando la obra esté completa, entenderás que todo tenía sentido. La provisión de Dios no es improvisada, es intencional. Y aunque hoy no lo veas, puedes descansar en que el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La dificultad también revela de qué estamos hechos. Es fácil hablar de fe cuando todo está en calma, pero es en el valle donde se prueba nuestra confianza. Y allí mismo, Dios provee fortaleza interior. Esa fortaleza no se compra ni se aprende en libros, se forma en la escuela del dolor. Por eso Santiago escribió: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». La paciencia es provisión divina que nos permite esperar sin desesperarnos, confiar sin desmoronarnos, perseverar cuando todo grita que nos rindamos. Y al final, esa paciencia nos perfecciona, nos completa, nos hace íntegros. Si miramos atrás en nuestra vida, notaremos que las mayores lecciones las aprendimos en los momentos más difíciles. Fue en la enfermedad donde aprendimos a valorar la salud, fue en la escasez donde aprendimos a valorar la provisión, fue en la soledad donde descubrimos la profundidad de la comunión con Dios. Eso también es provisión, porque el Padre no solo nos da lo que necesitamos externamente, también nos forma internamente. Nos hace más fuertes, más sensibles, más agradecidos. Y aunque en el proceso duele, al final reconocemos que valió la pena. La provisión de Dios también llega a través de personas. Él puede usar a alguien para ser la respuesta a tu oración, así como tú puedes ser la provisión de Dios para otra persona. Por eso es importante mantenernos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tal vez alguien necesita una palabra tuya, una llamada, un abrazo, un gesto sencillo que se convierta en la provisión exacta para su corazón. Porque Dios no solo nos provee para nosotros, nos provee para que seamos canal de bendición a otros. El pan que recibimos no es solo para saciar nuestra hambre, también es para compartirlo. Y cuando damos, descubrimos que la provisión nunca se agota, porque cuanto más damos, más Dios multiplica. Piensa en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Había una multitud hambrienta. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, y humanamente eso era insuficiente. Pero cuando pusieron lo poco en las manos de Jesús, Él lo multiplicó hasta saciar a todos, y aún sobraron 12 canastas. Ese es el principio de la provisión divina. Lo poco en tus manos es insuficiente, pero en las manos de Dios se convierte en abundancia. Tal vez lo que tienes hoy parece poco, pero si lo entregas a Él, se multiplicará. No desprecies lo pequeño, porque lo pequeño en las manos de Dios puede cambiar multitudes. Y algo más poderoso. En la multiplicación de los panes, Jesús no entregó todo de una vez, sino que los discípulos repartían y el milagro sucedía mientras compartían. Eso nos enseña que muchas veces la provisión se activa cuando damos un paso de fe. Si te quedas esperando que llegue la abundancia antes de actuar, quizás nunca veas el milagro. Pero si te atreves a avanzar con lo poco que tienes, verás cómo se multiplica en el camino. La fe no espera a ver para creer. La fe cree y entonces ve. Y Dios honra esa fe proveyendo en la medida que caminas. La provisión de Dios es también paz en medio de la incertidumbre. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando todo parece desmoronarse, la paz divina es el refugio que mantiene firme tu interior. Esa paz no depende de las circunstancias, porque puede haber tormenta afuera y calma adentro. Esa es la provisión que el mundo no puede dar ni quitar. Y cuando la recibes, puedes enfrentar la dificultad con una serenidad que desconcierta a los demás, porque saben que humanamente no tendrías razones para estar tranquilo,
pero reconocen que hay algo sobrenatural sosteniéndote. Esa paz es evidencia de que Dios está contigo. La dificultad también nos enseña a valorar la oración. Muchas veces es en la crisis donde más buscamos a Dios, y en esa búsqueda descubrimos que su presencia es suficiente. La oración se convierte en el canal por donde fluye la provisión, no porque Dios no sepa lo que necesitamos, sino porque a través de la oración fortalecemos nuestra relación con Él. Jesús dijo: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». No es una fórmula mágica. Es una invitación a acercarnos con confianza al Padre, sabiendo que Él escucha y responde, y aunque la respuesta no siempre sea lo que pedimos, siempre será lo que necesitamos. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, la dificultad pierde su poder de destruirnos. Sí, puede golpearnos, puede debilitarnos, pero no puede vencernos, porque sabemos que el Dios que proveyó ayer seguirá proveyendo hoy y lo hará mañana. La fidelidad de Dios es la base de nuestra esperanza. Y si hoy estás atravesando una situación que parece imposible, quiero recordarte que el Dios de lo imposible está contigo. Nada es demasiado grande para Él. Nada es demasiado difícil. Nada está fuera de su alcance. Lo que para ti es límite, para Él es punto de partida. Lo que para